es una, una breve una enseñanza con diapositivas sobre el origen de la versión Reina Valera del 60, incluida con la historia de Casero de Reina y Cipriano de Valera entre medio. ¿Ya? Así que deme un segundito, voy a enviarle la dirección a alguien más. Copiar enlace. Y ahora sí regresamos entonces. Muy bien, antes de comenzar, la siguiente diapositiva, que es parte de, cierto, de las ciertas conferencias que yo hago en distintas denominaciones, les queremos contar que el Canal del Peso de la Verdad es un canal sin fines de lucro, cuyo único fin es simplemente expandir las verdades del cristianismo, a los cuales obviamente se nos aboca. ¿Ya? Nuestro fin es expandir la verdad de la palabra de Dios, defenderla, ¿cierto?, en cualquier lugar y, por supuesto, no solamente expandirla, sino que también enseñarla también. Somos un grupo de distintas personas de distintos países que nos hemos agrupado y juntos somos el Canal del Peso, la verdad. En TikTok estamos presentes bajo 3 canales oficiales, este es uno de esos canales, el otro es el canal de Juan García, el Peso de la Verdad, y el otro es Ariel77, de Ariel Cañete de Asunción del Paraguay. El resto también, de nuestros miembros oficiales, también te invitamos a que te unan a los live de ellos. Uno es el canal de Percy J. Riley, Santa Mónica, Estados Unidos. El otro es el canal de Don Silvester, acá en Chile. Y también está, por supuesto, los live de Gustavo Treyes. Y también está Eliseo Delgado, también en Guatemala. Vamos entonces a poder comenzar, ¿cierto? Así que nos salimos de esto. ¿Ya? Y vamos entonces a acá. ¿Ya? Vamos a ver entonces el origen de la Reina Valera entonces. Muy bien, entonces. Se titula como de la versión Reina Valera de 1960. ¿Ya? Bueno, todos conocen ya la portada de nuestra Biblia, es una portada totalmente de color negra, ¿cierto? Con el canto de color rojo, la clásica Biblia que todos nosotros conocemos. Y para que todos, bueno, algunos ya la conocen, ya la Biblia fue escrita en 3 idiomas. En el Antiguo Testamento tenemos el arameo, gran parte se escribió en hebreo y una muy pequeña parte se escribió en arameo. ¿Ya? Eso es algo básico para que todos ustedes puedan entender. En el Nuevo Testamento se escribió todo completamente en griego. ¿Ya? Y hablamos del griego scripteo continua, letra uncial, es decir, todo junto y con letras mayúsculas. ¿Ya? Vamos a darle un pequeño aumento a esto. Ahí está, yo creo que por ahí está. Ahí estamos. Vamos a enderezar esto. Ahí porque estamos un poquito lejos de la pantalla. Muy bien, entonces. Hebreo, arameo y griego, los 3 idiomas que se escribieron la Biblia, que componen los libros de la Biblia. Hay que entender primero que Johannes Gutenberg construyó la primera imprenta en el año 1444. Cuando Johannes Gutenberg construyó la primera imprenta en 1444, ocurrió una explosión de la expansión en las comunicaciones de la época, que fue muy semejante a lo que ocurrió acá en Chile, por lo menos con Windows 95. ¿Ya? Cuando nace Windows 95, explota las comunicaciones, y eso es lo equivalente a lo que ocurrió con Johannes Gutenberg con la primera imprenta. Lo que tomaba meses con los manuscritos escribirlo a mano, ahora solamente costaba semanas nada más. Es decir, el trabajo era cortado en el tiempo de manera increíble. Peter Schoeffer y Johannes Fuchs son nombres que tenemos que mencionar aquí. ¿Por qué razón? Porque Johannes Fuchs fue el que financió el proyecto, fue el rico el que colocó el dinero
para poder construir entonces esta, esta imprenta, que Johannes Gutenberg lo que hizo fue tomar como base una máquina de prensado de uvas. Y a partir de esa máquina de prensado de uva, Johannes Gutenberg comenzó, ¿cierto?, a construir, ¿cierto?, lo que es la primera imprenta. ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino? Que Johannes Gutenberg le pidió dinero a Johann Fuchs, él le presta el dinero, se queda sin financiamiento, Gutenberg le vuelve a pedir dinero a Johann Fuchs le vuelve a prestar, y después Gutenberg, viéndose un poco problemado con el tema de la imprenta, le vuelve a pedir dinero más a Johann Fuchs, y esta vez Johann Fuchs le dice que no, y deja a su sobrino Peter Schoeffer. Peter Schoeffer entonces va a ser el encargado de seguir con la misión de la imprenta, y gracias a Peter Schoeffer le va a colocar la Biblia de Gutenberg al primer libro impreso en el año 1455 en Maguncia, Alemania. ¿Ya? Si hubiese sido otra persona, Peter Schoeffer tuviera colocado la Biblia de Schoeffer, pero él coloca la Biblia de Gutenberg, que es nada más que en impreso, la que es la Vulgata Latina. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, una imagen de la Biblia de 42 líneas, que es otro nombre que se le da a la Biblia de Gutenberg. ¿Ya? La Biblia de 42 líneas porque está escrito en 42 líneas. ¿Ya? Y esta Biblia entonces fue muy famosa en la época, y la imagen es una copia tardía de lo que es la Vulgata Latina. Ahora, si ustedes preguntasen cuál fue la primera Biblia en ser traducida al español, la primera Biblia es obra de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. Él tuvo un reinado entre el año 1221 a 1284. ¿Y cuál es la gracia de este rey? Es que le pidió permiso a la Iglesia Católica para realizar la primera Biblia en español, llamada Biblia Prealfonsina, que fue el prototipo de la Biblia alfonsina en el año 1250. En el año 1250 entonces tenemos esta obra. Vamos a, ahí está, vamos ahí para que se vea bien, para tratar de sacarle provecho, ¿cierto?, a la imagen de la... Ahí está. Entonces la Biblia Prealfonsina entonces va a ser la primera Biblia en español. Esto no fue tomado del griego ni del hebreo, obviamente, fue tomado, ¿cierto?, del latín, pero sí fue considerada la primera Biblia en español. Obviamente esto iba camino a su perfección, y la perfección es la Biblia alfonsina del año 1280, que está escrito en romanciado, es un español romanciado, que es un estilo de forma de escritura, y parte de esta Biblia alfonsina, ustedes la pueden ver en la imagen, que está bastante adornada, con dibujos espectaculares algunos, y es sencillamente espectacular la Biblia por dentro. ¿Ya? Esta es la Biblia alfonsina del año 1280. Es de la Vulgata Latina, eso nunca se nos tiene que olvidar. ¿Ya? Ahora viene el tema de la Inquisición. El tema de la Inquisición va a ser el tema central que va a rodear, es cierto, el mundo de Casimiro de Reina hasta su muerte. Y la Inquisición española fue una de las más terribles, justamente porque Casimiro de Reina es de España. En la Inquisición española nace, algunos datos, nace en 1184 al sur de Francia, se establece en España ya en 1249. El Papa Inocente IV prohibía la participación del clero en la ejecución, es decir, cuando se mandaba a matar a las víctimas, la Iglesia se preocupó, la Iglesia Católica Romana se preocupó de que los cleros no hicieran esa tarea, sino que lo hiciera, ¿cierto?, el clero, ¿ya? O sea, que lo hiciera el Estado civil. Se empleaba la tortura después de la muerte de Pedro Mártir en el año 1252, y la Inquisición española fue la más larga y la más duradera, durando entre el periodo del año 1478, donde ya se establece formalmente, pero se había establecido el año 1249, pero no formalmente. Esto fue hasta el año 1478 hasta 1821, que iba a durar la Inquisición española como tal. Y fue establecida por el Papa Pío IV. ¿Ya? Y uno de los personajes más desagradables en este ámbito fue Tomás de Torquemada, que se caracterizó
caracterizada porque abusaba de sus víctimas, ¿ya? Así que esa es la famosa Inquisición española. ¿Qué es lo que dijo el Papa Inocencio IV? Que tiene que ver con esto. Observen lo que él dice. Dice, si la tortura es apropiada para aquel que rompe las leyes del hombre, entonces es más apropiada aún para aquel que rompe las leyes de Dios. Con eso, Inocencio IV intentaba justificar el tema de la Inquisición, ¿ya? Y para que todos ustedes puedan un poco ver de qué se trataba en la época, aquí tienen a lo menos tres ejemplos de, de tortura y un ejemplo de ejecución aquí. A mano superior izquierda está la hoguera, que es el método de tortura, perdón, el método de ejecución de las personas más crueles que era la época, que el tema de la hoguera, ¿cierto? Es decir, la víctima se la amarraba y se le quemaba viva, ¿ya? Las personas tal vez más afortunadas con respecto a este tema de la hoguera eran los que pedían que se colocara madera húmeda con el pretexto de que las personas morían, antes de morir quemadas, morían asfixiadas por el humo. Entonces de esa manera hacían la muerte un poco más llevadera. Pero en sí era bastante horrenda el tema de la hoguera porque generaba obviamente un impacto psicológico en todas las personas que se atrevieran a desafiar las reglas de la iglesia, ¿ya? El resto son métodos de tortura. Tenemos la estrapada, mano superior derecha, donde la víctima se colocaba mano atrás y se le elevaba en alto y antes de caer al suelo se tensaba la cuerda y eso obviamente eh, causaba ciertos desprendimientos de los huesos, etcétera, ¿ya? Abajo tenemos la rueda, que es el otro método de tortura donde se quemaba, había un fuego abajo de la rueda, la persona era colocada desnuda o semidesnuda alrededor de esta rueda y era obviamente girada hasta que la persona eh, eh, obviamente era finalmente tenía que confesar si habían otros que estaban desafiando a la Iglesia Católica Romana, ¿ya? El otro tenemos el tormento de cuerdas, que es otro método de tortura que se utiliza en su lugar y a veces a la víctima le colocaban un paño en la boca y le echaban agua con tal de asfixiarlo. Es decir, esta es la época de Cazuelo de Reina, Dama y Caballero para que nosotros entendamos de qué se trataba, ¿ya? Era bastante valiente, no cualquiera se rebelaba contra la Iglesia Católica Romana de la época. Ya. Vamos al tema de los textos que Cassiodoro de Reina tenía entonces para su traducción de la Biblia al español. En el Antiguo Testamento tenemos el texto masorético llamado Mikraot Gedolot, que es una copia del texto masorético. El texto masorético se realizó entre los años 500 y 950 después de Cristo. Ahora, la obra que tenía Cassiodoro de Reina era una copia del siglo XVI. Es una copia del texto masorético que fue hecha en el siglo XVI y me llamaba Mikraot Gedolot, ¿ya? Y también tuvo la Biblia de Ferrara. La Biblia de Ferrara es una traducción, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, al español también, pero solamente en el Antiguo Testamento, hecho por dos personajes del judaísmo, ¿ya? Esa es la Biblia de Ferrara. Para que ustedes entiendan, la Biblia de Ferrara no trae el Nuevo Testamento, ¿ya? Por eso está incluida acá en el Antiguo Testamento. En respecto al Nuevo Testamento, los textos que traía Cassiodoro de Reina era el texto Receptus, un Nuevo Testamento en griego, ¿ya? En este caso era el texto Receptus de la segunda edición, aproximadamente del año 1517 a 1519 aproximadamente. También tenía la Vulgata latina de Sante Pagnino, la Sante Pagnino, le explico, es la Biblia en latín que vino a reemplazar la clásica Vulgata latina que utilizaba la Iglesia Católica Romana en aquel entonces, ¿ya? Esa es la obra de Santi Pagnino, es una obra en latín. Después tenemos en el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, un Nuevo Testamento que estaba escrito completamente, había sido traducido al español, también desde el griego. Y la Vulgata latina
que también en alguna medida la utilizó Casiodoro de Reina, pero poco y nada. Ya, de hecho, él mismo en el prólogo de su escrito de la Biblia del Oso menciona que apenas menciona la Vulgata Latina. ¿Ya? Ya, obviamente, bueno, no soy ajeno ¿qué tal, Don Sylvester? Bueno, ya empezamos con los comentarios ridículos. Elohim 777 dice: Constantino modificó la Biblia y hoy en día por él existen miles de religiones que solo son falsas. Claro, seguramente viste el video del indocto y cobarde de Carlos Blanco. Bueno, después le vamos a dar la opinión, ojalá que no huya, porque mucha gente huye cada vez que le damos la oportunidad para hablar en vivo ¿cómo se llama? En este live. Bueno, hablamos de Rotterdam, que era un humanista, filósofo, filólogo, teólogo, escritor, profesor, es decir, era lo mejorcito de la Iglesia Católica Romana en aquellos tiempos. Era amante del humanismo. Él se aburrió, vamos a decirlo de esta manera práctica para que la gente pueda entender. Se aburrió de la Vulgata Latina, ¿ya? Y quiso realizar un Nuevo Testamento en griego, ¿ya? En su idioma original, ya porque estaba aburrido, ¿cierto?, del latín. Y antes de esta fecha no existía un ejemplar del Nuevo Testamento en griego. Así que junta, compila, corrige y trabaja en realizar un Nuevo Testamento en griego, ¿ya? El resultado va a ser una obra magistral en aquellos tiempos, donde va a ser la base de las futuras Biblias a otro idioma, ¿ya? De hecho, del texto recepto, Martín Lutero va a tomar, ¿cierto?, este griego para traducirlo a la Biblia de Lutero, que es la Biblia de la traducción al alemán. Así que fue importantísimo el texto receptus. Ahora, muy bien, siglos más tarde, después de Erasmo de Rotterdam, va a ocurrir tal vez los descubrimientos de los ríos del Mar Muerto, ¿ya? Y para que todos ustedes entiendan esto, es que el texto receptus nace en el año 1516 y va a perdurar hasta el año 1881, porque de ahí en adelante va a resurgir el texto crítico, que es un Nuevo Testamento con copias mucho más antiguas que las que tenía Erasmo, ¿ya? Y luego vienen los descubrimientos siglos más tarde, vienen los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, conocidos como las cuevas de Qumran, en donde se van a descubrir también otros manuscritos en griego, y se va a multiplicar el tema de estas comparaciones que se hacen en la actualidad, ¿ya? Al principio se descubrieron 972 manuscritos, hoy superan los 5.000 manuscritos solamente en las cuevas de Qumran. El texto crítico entonces me va a permitir viajar hasta el siglo II en antigüedad de manuscritos, mientras que el texto receptus solamente Erasmo tenía hasta el siglo X, ¿ya? Dicen aquí que se corta la señal, pues avísenme si se corta o no la señal, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Bien, el año 1881 entonces nace el texto crítico, ya, y eso va a perdurar hasta nuestros días, lo que nosotros, todas las Biblias también, ya, gracias Adi, gracias Juan. Acabo de quitar, ¿cierto?, lo que es el Bluetooth y tenía activado también lo que es GPS, así que vamos a ver si ahora no se corta. Lo que se ve en 1881 perdura el Nuevo Testamento griego, que nace en el siglo XVI, y el otro Nuevo Testamento griego que nace en 1881 y que está abocado a los manuscritos más antiguos e importantes que nosotros tenemos, ¿ya? Erasmo de Rotterdam hace una primera edición en 1516, luego viene una segunda edición en 1519, de donde se toma Martín Lutero para hacer esa, y donde se toma Casiodoro de Reina para hacer la versión Biblia del Oso en esta segunda edición. Luego viene la edición de 1522, la edición de 1527 y la edición de 1533. Todo esto hecho por Erasmo de Rotterdam. Luego Erasmo de Rotterdam muere, fallece, y nace otra versión más, la del año 1535, que no fue hecha por Erasmo de Rotterdam, sino que fue hecho por los seguidores y discípulos de Erasmo, los cuales hacen esta versión del texto recepto en 1535. Mientras tanto, el texto crítico nace en primera instancia con el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que son
dos Biblias que tienen Antiguo y Nuevo Testamento, las dos completamente escritas en griego, y que son del siglo IV, ¿ya? Muchísimo más antiguos que los manuscritos que tenía Erasmo, ¿ya? Ahora, el Códice Vaticano se tiene noticia que data ya del siglo XV. Del siglo XV tenemos noticias del Códice Vaticano. Y del Códice Sinaítico se descubre en 1844. Los dos códices son entre los años 320 y 350 después de Cristo. Es decir, los dos códices son del siglo IV y en la actualidad se mantienen como los dos códices más antiguos e importantes. No son los manuscritos más antiguos e importantes, porque existen otros manuscritos más antiguos y más importantes, como el papiro Bodmer, por ejemplo, ¿ya? Pero estos son los códices, no hay que confundir códices con papiro, porque muchas veces se confunde eso, ¿ya? En 1881, entonces, Westcott y Hort toman estos dos códices, cortan, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, se quedan con el Nuevo Testamento de estos dos códices y los fusionan, digámoslo así, con esas palabras. Los fusionan y así nace el primer texto crítico de 1881 basado en dos códices del siglo IV, ¿ya? Van a fallecer ellos y el trabajo es heredado por Eberhard Nestle, un erudito alemán. Este erudito alemán toma esa obra, entonces, trabaja y fallece, y su hijo Erwin Nestle reemplaza a su padre en la reunión de esa obra que sacan una edición en el año 1898. Luego saca una edición más en 1927, Erwin Nestle, y luego vienen los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en 1947, ¿ya? Aquí es donde entra Kurt Aland, otro erudito alemán que no era católico, ¿ya? Y Kurt Aland en 1952 saca una edición junto con Erwin Nestle, ¿ya? Llamada obviamente el texto crítico. Fallece Erwin Nestle, todo el trabajo queda radicado en Kurt Aland, y Kurt Aland trabaja con Sociedades Bíblicas Unidas a partir de 1975 y nace esta obra llamada Nestle Aland, el año 1975, y sucesivamente salen ediciones modernas. Hoy en día están en la edición 28, si mal no recuerdo, ¿ya? Esta es como la historia del texto crítico y texto recepto. ¿Por qué muestro esto? Porque es importante y es relevante para la historia de la Reina Valera, ¿ya? Bueno, aquí es donde tomamos un tiempo de café. Volvimos ya. Y, ¿cierto? Y ahora entramos de lleno entonces a la historia, ¿cierto?, de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina nace en España, en la ciudad de Montemolín, que está al suroeste de España. Está muy cerca de una ciudad llamada Reina, ¿ya? Y en esa ciudad Reina es donde Casiodoro de Reina va a vivir gran parte de su infancia, por eso él después a futuro se va a llamar Casiodoro de Reina. Él viaja a Sevilla, donde está el monasterio de la Orden de San Jerónimo, y entra para ser sacerdote católico romano, ya en Sevilla. Allá entonces llegan los escritos de Martín Lutero y él poco a poco se convierte en las ideas de Martín Lutero. A todo esto, el nombre Casiodoro de Reina es el nombre que le dieron como monje, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque se desconoce el nombre original que tenía Casiodoro de Reina. Y esto es una idea que hacen los monjes de darle un nuevo nombre a los nuevos integrantes que quieren ser monjes, porque de esa manera dan la idea de que ellos han muerto para el mundo y ahora han nacido de nuevo y por lo tanto les corresponde un nuevo nombre, un nuevo comienzo, ¿ya? Pero originalmente no tenemos ni idea, la historia por lo menos no lo plantea, no sabemos quién era el padre de Casiodoro de Reina, cuál era el nombre original de Casiodoro de Reina, quién fue su madre, si tenía hermano o no, no sabemos absolutamente nada respecto a eso, ¿ya? Así que por lo tanto entró a la Orden de los San Jerónimo, en el monasterio de Santi Ponce, en Sevilla, que es de la Orden de San Jerónimo. Comenzaron a llegar escritos de Martín Lutero y él se convierte, ¿cierto?, a las ideas de Martín Lutero. Fue así que era muy peligroso que siguiera ahí en ese monasterio porque ya estaba la orden, ¿cierto?, de perseguir a aquellos que seguían las ideas de Martín Lutero. Así que él junto con 12 monjes escapan del monasterio y
van a ir al lugar más seguro que podían ir en aquella época. ¿Cuál es el lugar más seguro que podían ir? Por supuesto, el único posible, Ginebra. ¿Y por qué Ginebra? Porque allá estaba Juan Calvino, donde estaba dando asilo a todos los que estaban huyendo tanto de España, tanto de Portugal, tanto de Francia, tanto de Bélgica, porque había una persecución tremenda contra la reforma protestante. Por lo tanto, todos aquellos que eran perseguidos terminaban en su mayoría en Ginebra, porque era una ciudad bastante protectora y aparte que estaba allí uno de los padres de la reforma, sobre todo con el tema de la doctrina de la predestinación. eh, Él escapa junto con otros compañeros, uno de ellos llamado Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, al contrario de Casiodoro de Reina, decide quedarse en Ginebra y Cipriano de Valera se hace discípulo, alumno de Juan Calvino. Mientras tanto, Casiodoro de Reina se lleva en discusiones con Juan Calvino y no solamente con eso, sino también con el concilio, con la ciudad de Ginebra, con los representantes, los gobernadores de la ciudad de Ginebra, y finalmente no le queda más que huir Casiodoro de Reina hacia el norte, hacia la ciudad de Frankfurt, llevándose de Ginebra una buena cantidad de españoles que tampoco veían con buenos ojos lo que estaba sucediendo en Ginebra. Así que Casiodoro de Reina se lleva a una multitud de españoles de Ginebra, de hecho por eso le dicen el Moisés de Ginebra le decían a Casiodoro de Reina, porque en su éxodo se llevó a una gran cantidad de españoles. Ahora él viaja a la ciudad de Frankfurt, en Alemania. ¿Por qué en Frankfurt? Porque allá estaba Felipe Melanchthon, ya que Martín Lutero había fallecido. Así que está allí donde Felipe Melanchthon le da asilo y ocurre algo en Reino Unido. En Reino Unido estaba Isabel la Católica. Una vez que ella fallece, asume el reinado, ¿cierto? Eh, Isabel la primera, perdón, Isabel I, que va a darle la libertad, ¿cierto?, al protestantismo que antes no había en Inglaterra. Por lo tanto, vio con buenos ojos Casiodoro de Reina la oportunidad, ya que había muchos españoles también que estaban en Inglaterra, y que de esa manera podía ser el pastor de una iglesia. En todo este trayecto, dama y caballero, Casiodoro de Reina ya estaba traduciendo la Biblia. Ahora, ¿por qué lo estaba haciendo de esta manera? Porque la Iglesia Católica, había que pasar por la Iglesia Católica para ver si la Iglesia Católica daba permiso para hacer esta traducción o no. Así que finalmente Casiodoro de Reina fue considerado como el heresiarca más grande de España, es decir, había más de 2000 florines en recompensa. El rey Felipe inclusive lo consideró no solamente un prófugo, sino como aquel que era más buscado en España. Era el heresiarca, usted es jefe de herejes. Eso es lo que hizo Casiodoro de Reina. Fue jefe de herejes. Entonces él decide viajar a Londres, Inglaterra, porque allí ahora estaba la reina Isabel, que estaba, ¿cierto?, con toda la idea de la iglesia anglicana, y por lo tanto había una libertad de culto que antes no había con respecto a la reforma. Bueno, estando allí, Casiodoro de Reina fue vilmente acusado en Inglaterra de sodomía, de adulterio y de profesar la doctrina de Miguel Servet. Miguel Servet era, cierto, un antitrinitario, negaba la doctrina de la Trinidad. Casiodoro de Reina fue acusado de eso. Había una conspiración de acusarle injustamente, y en eso Casiodoro de Reina ve el peligro de su vida y decide huir de Londres. El problema es que en esa huida de Londres viaja a la ciudad de Amberes, y de Amberes viaja a Frankfurt otra vez. Se le queda la Biblia a medio terminar en Inglaterra. Y es aquí donde entra el arzobispo Edmund Grindal. Edmund Grindal ve que la obra es un trabajo grande y sacrificado de Casiodoro de Reina para los españoles. Así que Edmund Grindal decide hacer algo impensado. Le paga a unos marineros y hace que viaje de Londres hacia la ciudad de Frankfurt para que le devuelvan el trabajo que él estaba haciendo, lo que a futuro se va a llamar la Biblia del Oso, esta traducción al español, ¿ya? Así que por lo tanto viaja entonces a Frankfurt, ¿ya? Mientras tanto, Casiodoro de Reina
en toda Europa era muy buscado por la Iglesia Católica. Así que se descubrió que Casiodoro de Reina se había casado en secreto en Inglaterra, se había enamorado de una persona llamada Ana. Ana, sabiendo que su vida también estaba en peligro, porque obviamente si tienes a la esposa va a tener también al esposo, Ana se disfraza de marinero, viaja de Londres para reencontrarse con su esposo en Frankfurt. Así que se casan en Inglaterra. Ana viaja en secreto, llega a Frankfurt, se reúne con Casiodoro de Reina, van a tener un hijo llamado Marco y van a seguir su peregrinación. Y una de las dos cosas que quería hacer Casiodoro de Reina, una es seguir terminando la Biblia, la traducción de la Biblia directamente del hebreo y del griego al español, y el otro es ser pastor de una iglesia. Así que, como tenía algunos conocidos que todavía estaban en Francia, que habían escapado junto con él del monasterio de Santiponce, él viajaba a reencontrarse con ellos. Así que uno de ellos era Antonio del Corro, y viaja hacia París, ya viaja a la boca del lobo, podríamos decir. Obviamente todos estos viajes se hacían con un nombre cambiado para que no descubran quién es. No olvidemos que Francia todavía seguía siendo ocupado por el catolicismo romano. Así que viaja a París, después viaja a Orleans a seguir buscando a Antonio del Corro, porque descubrieron que Antonio del Corro estaba en Bergerac. Viaja a Bergerac, entonces siguiendo buscando a Antonio del Corro con la idea de unir fuerzas y construir una iglesia, fundar una iglesia y ser pastor de esta iglesia. Así que se encuentra aquí con Antonio del Corro en Bergerac y deciden viajar a la ciudad de Montargis, ¿ya? Y aquí en Montargis ocurre algo inesperado, ¿ya? El catolicismo romano estaba buscando con mucha crueldad a todos los que eran seguidores tanto del luteranismo como de la Reforma, ya es decir, la idea de Calvino. Y en Francia eso estaba muy plasmado, sobre todo el tema de las torturas y el tema, ¿cierto?, de la Inquisición. Llegan a Montargis y allá Renata de Ferrara, que estaba casado con Hércules del Este. Hércules del Este era católico romano, Renata de Ferrara era partidaria de la idea de Calvino. ¿Qué resulta? Que Hércules del Este fallece, entonces Renata de Ferrara decide viajar a Francia, porque es su pertenencia, y está en el castillo de Montargis, y utiliza el castillo de Montargis para brindar protección y salvar a muchos franceses que eran partidarios de la Reforma, como a españoles que también estaban allí. En otras palabras, le salvó la vida a Casiodoro de Reina. Eso es lo que hizo Renata de Ferrara. Le salvó de la vida a él y a su familia. Una vez pasado el peligro, Casiodoro de Reina viaja nuevamente a Frankfurt y estaba buscando dónde imprimir la Biblia, porque ya estaba casi lista la Biblia. Así que viaja a Estrasburgo, al sur, buscando un impresor, alguien que le prestara, ¿cierto?, y que le financiara el tema del proyecto de tener la Biblia. En Estrasburgo no estaban dadas las condiciones, viaja a Basilea, y en Basilea le dicen que el mejor lugar es Ginebra. Como Casiodoro de Reina no quiere viajar a Ginebra, se queda en Basilea, ahí conoce a Apiaro, y Apiario fallece, y resulta que le deja una deuda tremenda, y el proyecto se ve en peligro, el tema de la impresión de la Biblia. Junto con eso, Casiodoro de Reina enferma, y obviamente estamos en el siglo XVI, o sea, no existía la aspirina, para que todos ustedes se den cuenta. Está a punto de morir Casiodoro de Reina, y milagrosamente se mejora hasta varias semanas en cama, y finalmente termina la traducción de la Biblia, y Tomás Guarín, el que le financia el tema de la traducción, y finalmente nace lo que se conoce como la Biblia del Oso, publicada por primera vez el 28 de septiembre de 1569. No solamente se imprime eso, sino que Casiodoro de Reina también se le imprime en 1573 un comentario, el Evangelio de Juan, y en 1577 una confesión de fe para todos los españoles que están en Inglaterra. Finalmente fallece el 15 de marzo de 1594. Ahora, volviendo a la Biblia del Oso, aquí tienen la portada de la Biblia del Oso. Algunas características. El nombre realmente de esta Biblia no es la Biblia del Oso, es la Biblia que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Ese es el nombre real de la Biblia del Oso. Se le conoce así porque la portada trae un oso.
Ahora, algunos datos rápidos de esto. La primera publicación fue en 1569. Casillero de Reina demora alrededor de 12 años en terminar toda la traducción, directamente del hebreo y del griego. Y en tercer lugar fue la primera Biblia en español traducida del hebreo y del griego. Se vendieron 2.600 ejemplares, ya agotándose completamente para 1596. Y fue inscrita en los libros prohibidos por la Iglesia Católica. En otras palabras, este libro tenía prohibido entrar a España, ¿ya? Así que en la casa del impresor, el que financió esto es, junto con Tomás Guarín, ¿ya? Que es el que presta, ¿cierto?, la impresora, y Marcus Pérez fue el que apoyó monetariamente a Casillero de Reina, porque él tenía poco dinero, y aparte, a la muerte de Apiario, que era el dueño de la imprenta, que aunque trabajaba con Tomás Guarín, le había dejado una deuda tremenda. Entonces se le complicó mucho la impresión de la Biblia. Finalmente, Dios permitió la impresión de la Biblia a través de Marcus Pérez y Tomás Guarín, ¿ya? Aquí viene Apiario. Apiario fue el impresor subcontratado por Guarín, y el que había fallecido dejándole una deuda tremenda, ¿ya? Llamado Samuel Wiener. Ahora, todo el mundo ha visto esta portada. Yo sé que mucha gente ha visto esta portada, que es la Biblia del oso, ¿ya? Vamos a darle entonces la explicación de lo que significa, porque aquí hay todo un significado de la época, ¿ya? Lo primero, el árbol representa a la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Ustedes ven un mazo allí, el mazo representa la fuerza de la escritura. Ahora, si ustedes se fijan bien allí, el mazo le ha dado un golpe a la Iglesia Católica Romana, en este caso al árbol, y ha dejado una grieta, ¿ya? Esa grieta la hizo Martín Lutero. Es el golpe de Martín Lutero. Martín Lutero es el que hizo esa grieta, ¿ya? Luego, se fija que tenemos miel. Ya la miel que estaba dentro de ese árbol es la palabra de Dios, que no podía salir esa miel. Es decir, la Iglesia Católica Romana tenía resguardada esa miel adentro, no podía salir esa miel, ¿ya? Pero representa la palabra de Dios, la miel, según Ezequiel 3:3. Y si usted se fija bien, allí hay un pájaro que se está comiendo una oveja, y del otro lado, no sé si se alcanza a apreciar, tenemos una araña que también está intentando comerse una abeja. Está más que decir que las ovejas en este caso vendría siendo los reformados, ¿ya? O el mundo reformado. Entonces las abejas, los que son guardianes de la palabra de Dios, están siendo cruelmente atacados, ¿cierto?, por estos pájaros que se comen la miel, que se comen la abeja, y la araña, en este caso, vendría siendo la Iglesia Católica Romana, ¿ya? La Iglesia Católica Romana era la que perseguía tanto al luterano, tanto como al reformado, los torturaba y lo hacía caer en la Inquisición. Así que, por lo tanto, eso vendría representando, ¿cierto?, los pájaros. La abeja representa a los protestantes, o tanto los reformados como luteranos, y tenemos obviamente una Biblia abajo con unas palabras en hebreo, que vendría siendo el tetragramatón. Es decir, en alguna Biblia se traduce yo soy el que soy, o yo seré el que seré. El tema es que es el tetragramatón, es el nombre que los masoretas le agregaron este Adonai para que pudiera nombrarse esa palabra, porque esa palabra era innombrable en el hebreo, ¿ya? Así que tenemos el nombre de Dios aquí, el tetragramatón, y el oso, que tiene dos significados. Uno, que es el emblema de Samuel Wiener, apiario, es decir, el que era el hombre que trabajaba con la imprenta. Y dos, que representaba al Papa, en este caso León X, que se estaba robando la miel, le estaba robando la miel, ¿cierto?, a la abeja, ¿ya? Así que, por lo tanto, ese vendría siendo la representación del emblema, ¿cierto?, de la Biblia del oso, ¿ya? Ahora, esta información no se me ocurrió a mí, por supuesto está sacado del libro que escribió Doris Modeno, de la biografía que hizo sobre Casillero de Reina, para que todos ustedes lo puedan leer en su casa tranquilamente, ¿ya? Y la Inquisición de Calvino, ya, muy bien, Luis Aguirre, buena pregunta. Y la Inquisición de Calvino, ya empezamos con las preguntas ridículas ahí en el chat. De vuelta,
¿cómo Calvino va a hacer una Inquisición si él jamás gobernó Ginebra? Indocto. Ya, ¿no ven que me intentan distraerme? Ya, algunos datos extra de Casiodoro de Reina. No se conoce su nombre real. El nombre que adopta de Casiodoro de Reina, llamado Casiodoro Flavio Magno, ¿ya? Casiodoro Flavio Magno, de ahí saca el nombre Casiodoro de Reina, ¿ya? En 1568 Casiodoro de Reina enfermó estando 5 semanas en cama, lo que yo le dije anteriormente, y después, de manera milagrosa, se mejora para poder terminar la traducción de la Biblia. Y es conocido muchas veces como simplemente como Fray Casiodoro o Fray Casiodoro. Ese vendría siendo el nombre más común de Casiodoro de Reina que se nombra en algunos libros, Fray Casiodoro, ¿ya? Su hijo mayor es Marcos y le siguió como pastor en Frankfurt a la muerte de él, obviamente, ¿ya? Este vendría siendo la portada del monasterio de Santiponce, donde estuvo Casiodoro de Reina, junto con Cipriano de Valera, Antonio del Corro y los otros monjes que escaparon del monasterio, ¿ya? No sé, no se destaca cómo lo habrán hecho, pues seguramente habrán escapado con cuerdas, pero observen la altura de las ventanas y tenemos por lo menos unos 8 metros de altura, tal vez más, ¿ya? Así que por lo tanto fue una gran hazaña lo que hicieron esos monjes, porque si se seguían quedando en el monasterio, su fin era la tortura, créanme que sí, ¿ya? Aquí tenemos una entrada al hall, es decir, al estrado principal del monasterio de Santiponce, donde estuvo Casiodoro de Reina, ¿ya? Y esta es una imagen que está tomada del libro, obviamente, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos hablar de Cipriano de Valera? Cipriano de Valera, entonces, nació en Fregenal de la Sierra en 1531, también terminó en el mismo monasterio donde estaba Casiodoro de Reina. En otras palabras, eran compañeros, los dos eran monjes y eran compañeros en el mismo monasterio de Santiponce, que eran de la orden de los Jerónimos. Escapa con Casiodoro de Reina y se hace discípulo de Juan Calvino en Ginebra, ¿ya? Allá es compañero de clase de Teodoro de Beza. Teodoro de Beza va a ser futuro cuando muere Juan Calvino. Teodoro de Beza va a asumir, ¿cierto?, el liderazgo religioso. Y se hace compañero de clase de Teodoro de Beza. Conoce a Isabel I en Inglaterra y él viaja a Inglaterra para poder seguir sus estudios desde Ginebra. Él estando allá, es profesor de teología en Cambridge, y allá Cipriano de Valera, siendo profesor de teología, ¿cierto?, va a conocer a su futura esposa llamada Ana, también, al igual que Casiodoro de Reina, también se casa con una mujer llamada Ana. Se casa allá en Inglaterra y él sigue sus estudios, saca una maestría en artes en Oxford y hace una de sus obras más importantes. Traduce del francés al español la obra que escribió Juan Calvino, que es En la institución de la religión cristiana. En otras palabras, tenemos entonces, mira, Luis Aguirre pregunta, ¿quién ejecutó a Miguel Servet? ¿Fue el Concilio de Ginebra? No vaya a creer que fue Juan Calvino, ¿eh? Otra que se llama de Juan Calvino, creo, porque creo que está todavía, no se entiende que Servet no murió porque Juan Calvino haya dicho, ok, mátenlo, ¿ya? Bien, Juan Calvino entonces escribe la institución de la religión cristiana, que para la época, para que todos ustedes entiendan, era la institución de la religión cristiana, era el único documento en el cual estaba escrito todo lo que creía el mundo protestante y por lo cual podíamos presentar defensa y a su vez atacar a los católicos romanos de la época. Y Cipriano de Valera aprovecha esta ocasión y traduce, no sé si del francés o del latín, al español esta obra de Casiodoro de Reina, y de esa manera ahora los españoles tienen con qué defenderse contra los católicos romanos, ¿ya? Así que mientras tanto, en el año 1557 entonces se escribe una carta que escribió Cipriano de Valera, ¿ya? Bueno, la imagen anterior abordaba, ¿cierto?, que Cipriano de Valera conoce, ¿cierto?, se hace discípulo de Juan Calvino, ¿ya? Y va a estar ahí por unos cuantos años estudiando teología junto con compañeros siendo Teodoro de Beza. Así que esa es la idea de que Cipriano de Valera vio la oportunidad, ¿cierto?, de estudiar con Juan Calvino, de ser discípulo de él y dejarse de estudiar
y dejarse tocar por él. Y él escribe esta carta ya en el año 1557. Dice lo siguiente: en el año 1557 acontecieron en Sevilla cosas maravillosas y dignas de perpetua memoria, y es que en un monasterio de los más célebres ricos de Sevilla, llamado San Isidoro, el negocio de la verdadera religión iba tan adelantado y tan a la descubierta que, no pudiendo ya más con buena conciencia estar allí, 12 de los frailes en poco tiempo se salieron, unos por una parte y otros por otra, los cuales dentro del año se vieron en Ginebra, a donde cuando salieron tenían determinado de ir. No hubo ninguno de ellos que no pasase grandes trances y peligros, pero de todos estos peligros los escapó Dios, y con mano potentísima los trajo a Ginebra. De esta manera Cipriano de Valera daba la idea entonces de que todo lo que estaba ocurriendo en la época había mano de Dios de tal fondo, ¿ya? Él así la había entendido. Y así nace la Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro es la revisión, entre comillas, que hizo Cipriano de Valera a la obra de Casiodoro de Reina. Tenía esta imagen, ¿ya? Algunos datos de esto, de esta Biblia que hizo, de esta versión que Cipriano de Valera hace de la Biblia del Oso, que fue publicada en Ámsterdam en 1602, separa los deuterocanónicos. En otras palabras, esta Biblia traía los deuterocanónicos, se revisaba palabra por palabra, añadiéndose notas, es decir, tenía comentario al final de la página de esta obra, ¿ya? Y también Cipriano de Valera, al poco tiempo de realizar esta obra, él muere de manera bastante sorprendente, es decir, apenas muy poco tiempo después de terminar esta versión de su Biblia, él fallece. Ya no es el símbolo el oso, ¿cierto?, robándose la miel, ¿cierto?, de la abeja. Ahora se fijan que hay dos hombres, uno que está plantando, otro que está regando, y justamente lo hace a propósito Cipriano de Valera, porque él dice que él, en esta casa de la obra respecto a la Biblia, que es el contexto de la Biblia, ¿cómo se llama?, hace alusión al texto bíblico que dice que Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿ya? En este caso es que Casiodoro de Reina planta, Cipriano de Valera riega, y el crecimiento lo da Dios. Esa es la idea, ¿cierto?, de mostrar esta imagen en su Biblia conocida como la Biblia del Cántaro, ¿ya? Bueno, aquí tienen la portada, ¿cierto?, de Génesis 1.1. A mano izquierda está lo que es la Biblia del Oso, para que todos ustedes puedan apreciar. Y a mano derecha está la Reina Valera versión 1960, para que todos ustedes puedan ver las diferencias, ¿ya? La elocuencia obviamente está del lado de la Biblia del Oso, es evidente, observen la elocuencia. La Biblia Reina Valera perdió esa elocuencia. Y si ustedes se fijan, dice prácticamente lo mismo, nada más que en el español arcaico del siglo XVI era un poco más difícil leerlo porque no estaban acostumbrados. Por ejemplo, miren el verso 2, dice: y la tierra estaba desfadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Así estaba escrito en la Biblia del Oso, ¿ya? Mientras tanto que en la Reina Valera 60 mejora ese lenguaje, ¿ya?, y no utiliza tanto la F, ¿ya? Pero prácticamente está igual, o sea, no pierde casi nada en el sentido. Bueno, aquí tienen algo muy interesante, es el final del libro de Esther de la Biblia del Oso, ¿ya? Y no sé si ustedes alcanzan a ver bien, pero termina en el capítulo 16, ¿ya? Aquí ustedes tienen capítulo 16, Casiodoro de Reina traduce el libro de Esther hasta el capítulo 16, ¿ya? Hasta el capítulo 16. Cuando la revisión, entre comillas, revisión que hizo Cipriano de Valera, el mismo libro de Esther lo corta, lo mutila el trabajo hasta el capítulo 10, ¿ya? Lo corta hasta el capítulo 10, no hasta el capítulo 10. Entonces, por lo tanto, lo correcto es decir que Cipriano de Valera no respetó el trabajo de Casiodoro de Reina, por lo tanto hizo más que simplemente un simple revisor de la Biblia. Mutiló el trabajo que había hecho Casiodoro de Reina, ¿ya?
y descaradamente le coloca aquí fin del libro de Esther. ¿Ya? ¿Cuál es el pretexto? El mismo pretexto de siempre, que uno está basado, ¿cierto?, supuestamente en lo que es la Tanaj, y el otro está basado, ¿cierto?, en lo que es la Vulgata latina, o en algunos otros casos, ¿cierto?, en otro escrito donde terminaba, ¿cierto?, en el capítulo 10. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Esto no hay que dejar de pasar, entonces, la Biblia, perdón, mencionar a Julián Hernández, más conocido como Julianillo. Julianillo era un personaje que tenía la misión de traer víveres, abastecer al monasterio, ¿ya? Y él era secretario de Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda era protestante, era reformado, ¿ya? Y en estos cajones de madera, Juan Pérez, Julianillo, que tenía tenía una característica Julianillo, que uno que era pequeño y el otro que tenía una pequeña joroba, ¿cierto? Entonces, este Julianillo, que tenía la misión de abastecer con víveres, abastecer de bebidas, abastecer con fruta, verdura, ¿cierto? Lo que es al monasterio de Santiponce. Gracias a Julianillo es que Casiodoro de Reina puede ver los escritos de Lutero y cambiar su visión a la postura reformada. Fue gracias a Julianillo Hernández, que muchas veces no se menciona. Y Julianillo Hernández lo hizo a sabiendas de que eso le podía costar la vida porque estaba prohibido ingresar esos libros a España, ¿ya? Y él lo entraba al monasterio de Santiponce. ¿Y cómo lo hacía? Metía esos libros, los libros de Lutero, tanto los libros como de Calvino, los metía en un doble fondo. Y en ese doble fondo es que podían entrar al monasterio de Santiponce, ¿ya? Y también él entraba, no solamente lo entraba de manera escondida, sino que él se disfrazaba de mozo, ¿ya? E introdujo Biblia desde Ginebra. Las Biblias venían desde Ginebra y venían con estos dobles fondos para poder que estos monjes cambiasen su perspectiva y finalmente terminaron, ¿cierto?, alejándose de la Iglesia Católica Romana. Lamentablemente no duró eso mucho tiempo. Descubrieron a Julianillo Hernández y Julianillo Hernández terminó muriendo quemado vivo por la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Ese fue el final, pero definitivamente había que colocarle un lugar a la historia a través de Julián Hernández, porque con Julianillo fue el que, gracias a Julianillo, fue que Casiodoro de Reina cambia su visión junto con Cipriano de Valera. Sin Julianillo Hernández no hay Casiodoro de Reina, no hay Cipriano de Valera, no hay Biblia del Oso. Es así de sencillo. Bueno, aquí nos adelantamos en el tiempo para ver la Sociedad Bíblica Unida. La Sociedad Bíblica Unida nace en Inglaterra en el año 1804, conocida como Sociedad Bíblica Británica Extranjera, SBBE, ¿ya? Y esas SBBE, conocida como Sociedad Bíblica Británica Extranjera, estaba formada por gente muy rica, gente adinerada, pero que no era católica romana. Eran de distintas denominaciones, cuyo único fin se habían unido simplemente con el único fin de fabricar, ayudar a expandir Biblias. Ese era el único fin de la Sociedad Bíblica Unida. No había otro fin. Ellos no tenían otro fin, ¿ya? La vasta mayoría era gente adinerada, gente rica, pero que no pertenecía al catolicismo romano. Ellos se habían unido como la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. La misión era aumentar la disponibilidad de Biblias tanto en Inglaterra como en Gales, y otros países vieron este ejemplo y comienzan a imitarlo. Tanto así fue que llegó esta imitación a Estados Unidos, Rusia, Holanda y Alemania, ¿ya? Lamentablemente vino la Primera Guerra Mundial y frena la expansión de Biblia, ¿ya? Y la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, en el año 1909, se unen para formar la primera Biblia para el mundo hispano llamada Reina Valera. Es decir, por primera vez en la historia, Sociedad Bíblica Americana, los gringos, los estadounidenses, y la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, es decir, los ingleses, ¿ya? Luego vino la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más destructiva que la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y muchas ciudades terminaron de manera desastrosa, y por lo tanto se frena la expansión de Biblia,
Y ellos, viendo esta necesidad, se reúnen distintas personas un 9 de mayo de 1946, delegados de 13 países, y nacen y se fundan las Sociedades Bíblicas Unidas. En otras palabras, por primera vez nace la Sociedad Bíblica Unida el 9 de mayo de 1946, en vista de que habían países que habían frenado la expansión de Biblia porque habían quedado en la ruina tanto con los bombardeos y con la guerra. ¿Ya? Mientras tanto, en Chile, no solamente en Chile, sino que también en distintos otros países, casi un siglo antes, don Diego Thompson comienza a expandir Biblia en distintas partes de Sudamérica. Uno de esos países fue Chile. Lo hizo a través de Bernardo Higgins en el año 1820, que iba de parte de sociedades bíblicas extranjeras. ¿Ya? En Chile nace la Sociedad Bíblica Chilena y se independiza de la Sociedad Bíblica Unida en 1972. De esa manera la Sociedad Bíblica Chilena traduce en el Nuevo Testamento a Mapudungú, es decir, un idioma así de los pueblos originarios de acá. También la Sociedad Bíblica Chilena traduce el Nuevo Testamento en romané, que es el idioma de los gitanos, y también el Antiguo Testamento en romané ya para el año 2017. Es decir, su fin no cambiaba, el fin humilde de la Sociedad Bíblica, que era la expansión de Biblia y tratar de venderlo a un bajo precio para las personas que no podían comprarlo. ¿Ya? Lamentablemente hoy en día ya se perdió eso, así que difícilmente podemos... Las Sociedades Bíblicas Unidas de ahora son las mismas Sociedades Bíblicas de antes, porque eso no es así. ¿Ya? Bien, texto recepto y texto crítico solamente en la versión de la Biblia del Oso o Reina Valera. ¿Ya? Nace como la Biblia del Oso, 1569, como el texto recepto. En el Nuevo Testamento estamos hablando. ¿Ya? Mientras que el texto crítico nace en 1881. Bueno, el texto recepto sigue con la Biblia de Cipriano de Valera, 1602, la Biblia del Cántaro. Luego viene la Biblia, una revisión de 1865, nace la Reina Valera como tal en 1909, y la 1960 ya se está escapando del texto recepto. Por eso que la versión Reina Valera del 60 está en el medio, no está completamente basada ni en el texto recepto, ni completamente basada en el texto crítico. Tienen ambos textos, esa es la versión Reina Valera del 60. Pero llegamos, ¿cierto?, poco a poco a la versión de 1989, la Reina Valera 89, la Reina Valera 1995, que ya están completamente en el texto crítico. No están basadas en el texto recepto. ¿Ya? Y qué decir que la Reina Valera 2011, ya completamente basada en el texto crítico, tanto así que ya se perdió el lenguaje arcaico, el español, es el llamado venid, venid, entonces, quedaos, sojuzgad, todas esas palabras arcaicas en español ya se perdió con la Reina Valera 2011. Mientras tanto, el texto crítico siguen naciendo Biblias modernas como la NBI, la Biblia de habla hoy, la NTV, la Nueva Biblia Latinoamericana, la Nueva Biblia al Día, etc. ¿Ya? Todas estas Biblias nacen del texto crítico y no del texto recepto. Mientras que la Biblia de Jerusalén también, mientras que en el texto recepto en su momento nacieron Biblias tremendamente buenas, como la nueva traducción de Robert Etienne, y la Reina Valera Gómez, que es una copia de la Reina Valera del 95, porque que dice que está basada en el texto recepto, pero lo cual es mentira. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso es que es la Reina Valera Gómez. Es decir, Roberto Gómez simplemente copió una edición nada más, ni siquiera es obra de él. Ya, esto es importante, hay que decirlo y lo vamos a hacer aquí en el canal del Peso de la Verdad para que quede plasmado de una buena vez por todas. ¿Ya? Mano izquierda tenemos dos textos bíblicos. Arriba tenemos lo que dice la Biblia del Oso. Al lado tenemos la versión de 1960. Y al lado tenemos la Reina Valera contemporánea, que es del 2011. Y la Reina Valera actualizada del 2015. Observe lo que dice Lucas 4:4 en la Biblia del Oso. Dice: y Jesús respondiendo le dijo: escrito está que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. La Reina Valera. Y cuando llegamos a la Reina Valera contemporánea 2011, la cual no está basada en el texto Receptus, porque tanto la Biblia del Oso como la Reina Valera, en este pasaje, Lucas 4:4, las dos están basadas en el texto Receptus. En cambio, la Reina Valera contemporánea está basada en el texto crítico.
Y eso lleva a que el texto esté por la mitad. El texto dice, Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre. Y la frase, sino de toda palabra de Dios, como no está basada en la obra que tenía en su momento Casiodoro de Reina, sino que está basada en manuscritos más antiguos, por ese hecho entonces es correcto que esa última parte fue un agregado, ¿ya? Lo que se conoce como variante o interpolación. Es decir, la frase, sino de toda palabra de Dios, no fue escrito por Lucas, fue un agregado en el tiempo. Por eso el texto dice, Jesús le respondió, porque el Hijo del Hombre es venido para salvar lo que se había perdido. La Reina Valera del 60 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Prácticamente dice lo mismo, ¿ya? Conserva, de hecho, prácticamente el mismo lenguaje. Y observen lo que dice la Reina Valera contemporánea 2011 y la Reina Valera actualizada. El texto no existe. ¿Y por qué el texto no existe? Porque Casiodoro de Reina trabajó con el Textus Receptus, donde sí estaba ese pasaje bíblico, y el Textus Receptus está basado en manuscritos griegos tardíos, mientras que la Reina Valera contemporánea y la Reina Valera actualizada no está basada en manuscritos tardíos, está basada en manuscritos en griego muchísimo antiguo. Y en este pasaje, en Mateo 18:11, se dieron cuenta que no está ese texto. Es decir, que Mateo nunca escribió el verso 11. ¿Ya? Bueno, si estuviera Yohanan Sarmiento, diría, no, es que error de traducción. Ese pobre indocto para todo le llama error de traducción. No, no es error de traducción, es lo único que tenía Casiodoro de Reina en su época, en el siglo XVI, no tenía ningún texto crítico que recurrir. Lo único que tenía escrito en griego era lo único que había en la época, y se llama Textus Receptus, no había más. Así que por lo tanto no es que traduce mal, traduce correctamente. Lo que pasa es que no había sido descubierto todavía el texto crítico. Eso es todo. ¿Ya? Más de esto, Apocalipsis 22:14, la Biblia del Oso dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Observen que el Textus Receptus dice que hay que guardar los mandamientos para entrar al árbol de la vida. Entonces da la intención, ¿cierto?, de que está diciendo que la salvación es por guardar los mandamientos, ¿ya? La Reina Valera del 60 en este pasaje bíblico no se toma del Textus Receptus, sino que se toma del texto crítico y reemplaza la frase guardar sus mandamientos por lavar sus ropas, ¿ya? Lo cual cambia obviamente el texto. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y la Reina Valera contemporánea conserva eso, ¿ya? Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, sus vestiduras, para que tengan su derecho, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas, ¿ya? Observen ahora Romanos 8:1. Romanos 8:1, la Biblia del Oso dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. La Reina Valera 1960 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, este texto te está mostrando que la condenación se gana. Escucha, la condenación, no hay condenación para aquellas personas que se esfuerzan en andar conforme al Espíritu. Por lo tanto, el texto ya te está dando como una especie de enseñanza de que la salvación es por obra, ¿ya? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero observen que está la Reina Valera contemporánea y la Reina Valera actualizada. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en ningún momento menciona los que no andan conforme a la carne. Nada de eso. ¿Eso por qué? Porque la Reina Valera contemporánea de 2011 y la de 2015 están basadas en los manuscritos más antiguos y no en el trabajo que había realizado Reina Valera. Obviamente difícilmente a estas últimas Biblias habría que llamarlo Reina Valera porque no conservan el trabajo de Reina Valera. Esa es la realidad, ¿ya? Bueno, estas son algunas 23 añadiduras, lo que se conoce como textos agregados que se han descubierto. Sáquenle una foto de captura si quieren. Obviamente hay muchísimo más. Estos son 23 nada más que han sido escogidas nada más.
Ahora, muy bien. Esto es importantísimo lo que voy a mostrar ahora. Tal vez lo más destacable es de este breve diapositiva del origen de la Reina Valera, ¿ya? Esta es una línea de tiempo solamente de la obra de Casiodoro de Reina. Empezamos, ¿cierto?, con la Biblia del Oso en 1569. Seguimos con la revisión de Cipriano de Valera, entre comillas revisión, porque acuérdense que Cipriano de Valera mutila el texto de Casiodoro de Reina, es decir, no lo respeta, el año 1602. Luego viene el nacimiento de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera en el año 1804, que ayuda a expandir las Biblias. Y abajo viene en 1827, miembros de la Confesión de Fe de Westminster provocan que nazca por primera vez en la historia una Biblia con 66 libros, ¿ya? En Inglaterra. Mientras tanto, todavía la obra, que era la versión del Cántaro de Cipriano de Valera, todavía tenía 73 libros. Eso va a durar hasta 1862, donde la versión de Lorenzo Lucena Pedrosa, que trabaja para la Sociedad de Promovimiento del Conocimiento Cristiano, la más conocida como SPCC en Inglaterra, este español que vivía en Inglaterra, saca esos 7 libros y por primera vez en la historia, el trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se queda sin deuterocanónico. Es decir, a partir de esta fecha recién, o podríamos decir, la Reina Valera comienza a tener 66 libros nada más, ¿ya? En 1865 nace la versión de Cipriano de Valera corregida de Mora y de Pratt en Estados Unidos, conocida como la Sociedad Bíblica Americana, en 1865, que es simplemente una copia de la versión de 1862, ¿ya? Luego, en 1884, la Sociedad Bíblica Británica Extranjera sacan la antigua versión de Cipriano de Valera, para el año 1884. Ya comienzan a haber más ediciones, ¿cierto?, del trabajo de Casiodoro de Reina, ¿ya? En el año 1909, Sociedad Bíblica Americana, los gringos, y Sociedad Bíblica Británica Extranjera, los ingleses, se unen para formar para el mundo español la primera versión de la Biblia llamada Reina Valera, con ese nombre. A esta versión también se le conoce como versión antigua, ¿ya? Pero se le conoce como simplemente la Reina Valera de 1909. Por primera vez surge el nombre Reina Valera, porque antes ese nombre no lo tenía. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y después nace la Sociedad Bíblica Unida en 1946. Después de 1946 se trabaja en la versión más popular de la versión Reina Valera, que es la Reina Valera del 60, ¿ya? Así que en esta versión, que es la más popular, vamos a explicar por qué la versión de todas las versiones es la más popular, la Reina Valera del 60, ¿ya? Aquí esta versión ya se aleja del texto recepto y es una mezcla de texto recepto y texto crítico en el Nuevo Testamento, para que todos ustedes sepan, ¿ya? Luego, en 1967, el señor Francisco Lacueva trabaja con Sociedad Bíblica Unida y saca la versión del 77, el cual fue un completo fracaso, conocida como Reina Valera del 77. Después, en 1989, Sociedad Bíblica Unida saca otra versión, conocida como la Reina Valera del 89. Y finalmente, Sociedad Bíblica Unida se aleja del español clásico y saca una nueva versión llamada la versión de 1995, la Reina Valera 1995. ¿Ya? Después sale otra versión, el Mundo Adventista, la EBC, saca una Reina Valera para ellos, llamada Nueva Reina Valera Siglo XXI, que es una edición de la Iglesia Adventista. Luego, la Iglesia Bautista en Matamoros, en México, a través de Humberto Gómez, copia una versión que es la versión del 95, y Humberto Gómez no encuentra qué mejor cosa que llamarle a esta versión Reina Valera Gómez, ¿ya? La versión Reina Valera Gómez. Luego entonces viene la versión del 2008 de la Iglesia Bautista de Monterrey, otra vez en México, llamada Santa Biblia Valera, Biblia Valera Purificada, conocida como la Biblia Purificada de 1602, ¿ya? Luego la versión 2009, los mormones, conocidos como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, no querían quedarse atrás y por lo tanto sacaron su propia versión de la Reina Valera, llamada Biblia Reina Valera 2009, versión 1909. ¿Ya?
aduciendo que es la versión clásica de 1909, lo cual es falso, obviamente, pero sacan su propia versión. Luego viene otra versión de la Sociedad Bíblica Unida, llamada Reina Valera Contemporánea, del año 2011, y ya aquí se alejan completamente, ¿cierto?, del español clásico, está completamente basado, ¿cierto?, en el texto crítico y ya no más texto receptus para la Reina Valera. ¿Ya? Y luego en 2013 en Nicaragua nace la Biblia Reina Valera 1865, conocida como de Mora y Prat, aduciendo que es el trabajo de Mora y Prat que hicieron en el 1865. ¿Ya? Pero ya obviamente se está colocando toda una especie de negocio con el nombre Reina Valera, es decir, tratando de apoyarse en la popularidad que había agarrado la Reina Valera. Luego Edición Mundo Hispano hace que nazca la Reina Valera actualizada 2015, ¿ya? También basada en el texto crítico con un lenguaje un poco más sencillo. Luego tenemos, ¿cierto?, la Sociedad Bíblica Trinitaria, porque ¿qué es lo que sucede con Sociedad Bíblica Unida? En el tiempo, Sociedad Bíblica Unida no pudo mantenerse unido porque habían personas dentro de Sociedad Bíblica Unida que no creían en la doctrina de la Trinidad. Y al de estar dentro de la Sociedad Bíblica Unida, ese grupo, los que creían en la Trinidad y los que sí creían en la Trinidad, los que no creían, se separaron, siguieron llamándose Sociedad Bíblica Unida, y los trinitarios decidieron formar su propia sociedad llamada Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Ya? De esta Sociedad Bíblica Trinitaria nace la Reina Valera esa es la Reina Valera 2016, conocida como versión 1909, Reina Valera versión 1909, conocida como versión antigua. Y nace el año 2019, la Sociedad Bíblica Unida saca la Reina Valera revisada, que va a sacar otra versión para el año 2020, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, esto se transformó en un negocio. Si ustedes fijan en la línea de tiempo, obviamente cada vez salen más Biblias con llamada Reina Valera. Ahora, la versión más vendida y leída en toda habla hispana es la Reina Valera del 60. La versión del 60, ojo, la versión del 60, no la Biblia del Oso, no la Biblia del Cántaro, no la Biblia de Mora y Prat, no la Reina Valera actualizada, sino solamente la Reina Valera del 60. ¿Por qué razón? Porque algunas Biblias intentaron hacer competencia a la Reina Valera, como la versión del Recobro de 1985, la versión latinoamericana de 1972, la asquerosidad de los testigos sin Jehová, llamada Traducción del Mundo de la Sagrada Escritura, la NBI, nueva versión internacional, en 1999, la Biblia de la América también, que intentó hacerle mucha publicidad y competencia, ¿cierto?, a la Reina Valera del 60, a la Biblia de Jerusalén de 1967 también. Todos intentaron hacer competencia a la Reina Valera del 60, porque antes de esta Biblia era la más popular, y en la actualidad sigue siendo popular, ¿ya? Ahora, algunas características de la Reina Valera del 60. La CBA, conocida como Central Book American, en el año 2003 detectó a la Reina Valera del 60 como la octava Biblia de mayor venta en Estados Unidos y la número 1 en las Biblias más vendidas en otros idiomas en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, la Biblia más vendida y número 1 era la Reina Valera del 60. Esta Reina Valera del 60 prevaleció por su venta por más de medio siglo y va siguiendo más de medio siglo, obviamente, vendiéndose. Y es la más utilizada en el más del 85% de las iglesias protestantes del mundo de la Biblia hispana, datos dados por la misma Sociedad Bíblica Unida, ¿ya? Ahora, previo a la década del 50, para que sacara esta Reina Valera del 60, trabajaron varios personajes. Trabajó Honorio Espinosa de Chile, Francisco Limón de México, Juan Díaz Galindo de México, Alfonso Hidalgo de Cuba, Alfonso Lloreda Benjumea de Colombia, Enrique Parra Sánchez de Colombia. Estos señores que están aquí, que eran de distintas denominaciones, uno era presbiteriano, otro era bautista, otro era metodista, se unieron para sacar esta edición Reina Valera del 60. Ahora, ¿por qué se hace popular tanto la Reina Valera del 60? Por el siguiente motivo. Porque alcanzó su máxima popularidad a través de 3 Biblias de estudio. La Biblia Ryrie, la Biblia Thompson y la Biblia Scofield, que fueron las primeras Biblias
en tener comentarios bíblicos. Y al tener la Biblia con comentarios bíblicos, sobre todo respecto a escatología, en especial la Biblia Scofield, que traía comentarios para ayudar a la interpretación escatológica, en este caso el dispensacionalismo, al cual yo no creo, pero esa es la realidad que sucedió. A causa de ese motivo, entonces, la Reina Valera comienza a expandirse y a venderse muchísimo más que cualquier otra Biblia en español, porque esta vez traía comentarios en español, cosa que antes no había ocurrido nunca, ¿ya? No había estas Biblias que traían comentarios y explicaciones, malas explicaciones por lo menos, pero sí traía explicaciones, porque estaba todo enfocado en el tema del dispensacionalismo, ¿cierto? Ese tipo de escatológico, es decir, de los eventos futuros. Y por eso que la Biblia Riley, Thompson y Scofield traían comentarios en la Reina Valera del 60 y provoca que esta Biblia se venda muchísimo más que cualquier otra Biblia, ¿ya? Ahora, cuando nosotros está viendo, vemos la obra de Casiodoro Reina, la vida de él, obviamente vemos la mano de Dios aquí más que tal vez más que cualquier otra Biblia, ¿ya? Vemos entonces la obra, ¿cierto?, de Martín Lutero, porque los escritos de Martín Lutero fueron los que provocaron el cambio de mentalidad de Casiodoro de Reina. Y jamás hubieran llegado esos libros de Casiodoro de Reina si no hubieran sido por Julianillo Hernández, ya quien se vestía de mozo, se disfrazaba para lograr entrar al monasterio con estas cajas de doble fondo con los libros de Juan Calvino y de Martín Lutero. Así que Dios proveyó para eso. El otro que Dios utilizó bastante para Casiodoro de Reina fue Felipe Melanchthon, que le dio asilo a Casiodoro de Reina mientras estuvo en su estadía en Frankfurt. A la muerte de Lutero sucedió Felipe Melanchthon y él le dio todas las facilidades para que él pudiera seguir terminando la Biblia en la traducción. Dios también utilizó a Isabel I de Inglaterra, a la cual Casiodoro de Reina conoció. Mientras estaba Isabel I, eso iba a terminar. También utilizó a Edmund Grindal. Edmund Grindal fue el que vio la Biblia medio terminar, porque acuérdense que Casiodoro de Reina sale huyendo de Inglaterra porque le habían robado, o sea, habían acusado injustamente a Casiodoro de Reina. Entonces Casiodoro de Reina veía que esto no iba a terminar que con su muerte, así que escapa Casiodoro de Reina, deja la Biblia del oso a medio terminar. Edmund Grindal le paga de su dinero a ciertos marineros para que vayan y le dejen la Biblia en las manos a Casiodoro de Reina y él pueda seguir terminando la traducción. Finalmente tenemos a doña Renata de Ferrara, quien le salvó la vida en el castillo de Montargis, no solamente a Casiodoro de Reina, sino a todos los españoles y todos los franceses. Dio asilo en el castillo de Montargis y los protegió durante un tiempo allí. En otras palabras, Renata de Ferrara, Dios la utilizó para salvarle la vida a Casiodoro de Reina, ¿ya? Y a que pudiese seguir terminando la Biblia. Y Aporino, o Apiario, que fue el que facilitó a Casiodoro de Reina el tema de la imprenta para que él pudiera traducir la Biblia, conocida como Biblia del Oso. Y finalmente Cipriano de Valera, que de alguna manera, aunque no del todo, obviamente lo sabemos, que ayuda a popularizar aún más la obra de Casiodoro de Reina con la Biblia del Cántaro, ¿ya? Y obviamente, ¿qué es lo que hace especial a la Reina Valera? Varias cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace en especial a la Reina Valera? Primero, que esta no es una Biblia de escritorio. El mismo Cipriano de Valera escribiría que los que escaparon del monasterio vivieron crueles momentos de desesperación, momentos de angustia, y en ningún momento Casiodoro de Reina estuvo traduciendo tranquilamente esto de un escritor, siempre escapando por su vida, siempre temiendo por su vida. Por lo tanto, no es una Biblia simplemente de escritorio y ya, sino que fue una Biblia basada en la traducción, en el sufrimiento de la época y en el miedo de no poder terminarla si es que los católicos romanos descubrían a Casiodoro de Reina antes. Y en segundo lugar, porque esta obra se va a transformar en la primera Biblia que es traducida del griego y del hebreo al español, lo cual ya marca la historia para siempre de Casiodoro de Reina.
y todos estos personajes que Dios utilizó que permitieron ser Casiodoro de Reina, valga la redundancia. Y me faltó aquí colocar a Julián Hernández, conocido como Julianillo, quien finalmente iba a terminar quemado vivo, porque por Julianillo Hernández es el que iban a entrar todos estos documentos de Juan Calvino en estas cajas de doble fondo para que Casiodoro de Reina y justamente el resto, ¿cierto?, de los monjes en el monasterio de Santiponce transformaran su visión y se rebelaran contra el catolicismo romano. Así que hasta aquí entonces terminamos entonces nuestra presentación del origen del